Es un placer para mí darles la bienvenida a un nuevo programa de Soñadores para construir un mundo mejor en familia, un espacio para compartir las diferentes experiencias de vida de nuestros invitados. Y hoy nuevamente saludo a mis compañeras María Alejandra, Tatiana de Los Ángeles en la mesa de trabajo y Juan David en el máster. Gracias por tu saludo, mi nombre es Tatiana de Los Ángeles. Un placer estar con ustedes en un capítulo más de nuestro programa. Esperamos que disfruten de esta entrevista. Muchas gracias por sus saludos. Un saludo muy especial para la audiencia. Gracias por estar nuevamente escuchándonos. Esperamos que esta entrevista sea de mucho agrado y utilidad para ustedes. El día de hoy les presento a nuestro invitado, el maestro Óscar Noguera. Es pianista, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente se desempeña como docente de piano armónico y pianista acompañante. Y a lo largo de la entrevista, pues de pronto nos iremos conociendo un poquito más. Entonces, maestro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. María Alejandra, muchas gracias. No, un placer también para mí estar aquí, de verdad que sí, con ustedes. Con mucha expectativa de esta entrevista, sobre todo por aprender de ustedes, ¿no? Yo sé que me quieren entrevistar, voy a responder todas las preguntas que quieran con mucho gusto, pero tengo más expectativa de conocerlas a ustedes y lo que manejan. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Estaré atento a cualquier consulta, claro que sí, aunque les voy a hacer preguntas. Bueno, claro que sí, están bienvenidas esas preguntas, va a ser un programa bien especial y bien ameno. Y bueno, pues para iniciar, quisiéramos que nos contara algo de su vida, lo que le apasiona, que le gusta. Sabemos que el piano, pero ¿qué otras cosas nos puede contar de manera personal? Bueno, pues bueno, aparte de la música, caramba, a ver, sí, es muy difícil, ¿no? Alrededor de la música ha sido toda mi vida, por mi papá y mi hermana. Pienso que mi primer educador fue prácticamente Julio, mi hermano, tu maestro, María Alejandra. Sí. Pero sí, a mí me gusta mucho estudiar. Ahorita que estoy haciendo, siempre he querido hacer un posgrado en Historia del Arte. Precisamente en la pedagogía tuve una profesora excelente de Historia del Arte. Antes nos hacían una materia increíble que se llamaba Historia del Arte obligatoria de 2 semestres. La hacía una pintora espectacular que se llamaba Marta Elena Arango. Marta Elena Arango dictaba unas conferencias espectaculares de Historia del Arte y me impactó tanto. Y mi maestro que tuve allá de piano en la pedagógica era una persona muy culta. Él es una persona muy culta, con una cabeza enorme. Y siempre me gustó ir más allá, ser más profundo, ¿no? Entonces, la historia del arte me impactó mucho, me gusta mucho. Hago un curso, pero totalmente por internet solo. Lo hago solo de historia del arte. Siempre me ha llamado mucho la atención la pintura, la escultura, espectacular, me encanta. Estoy aprendiendo un poco de eso. Siempre me gusta estar aprendiendo algo, sí, además de la música, hay que tener cabeza para otras cosas. Aprendo un poquito de finanzas. Obviamente, bueno, inglés siempre he estudiado toda mi vida, creo que hablo un poco, me puedo defender un poco, cuando voy allá me defiendo un poco, en fin, el curso de Historia del Arte lo hago en inglés. ¿Qué otra cosa me gusta diferente a la música? Bueno, sí, desde niño me encantó la cosmología, ¿saben? Todo esto de la ciencia. Leí libros de física, un poco técnicos, incluso historia de la ciencia, el Instituto Rutherford, sobre todo la parte moderna del último siglo más o menos, de todo el desarrollo de la ciencia último. Me apasionó muchísimo. Me acuerdo que Julio me mandó un libro en español desde Moscú, estudiando allá, de la historia de la carrera espacial rusa, justamente. Me acuerdo que me gustaba mucho, y tengo un libro hermosísimo que está totalmente en ruso, pero con unas fotografías hermosísimas de la carrera espacial rusa. Julio me lo trajo precisamente porque él sabía que me gustaba mucho eso. Que creo que traduce la madre tierra, y tiene una fotografía de un astronauta en el espacio, lo más de bonito. Es lindísimo ese libro, enorme, es un libro enorme, grande, esos esmaltados con fotos enormes.
porque Julio sabía que me gustaba mucho la ciencia y sí, claro, sigo mucho la actualidad de manera aficionada, ¿no? De lo que es el universo, entiendo más o menos cómo está hecho, cómo lo describen los científicos por lo menos, en qué punto van, me gusta saber esas cosas, sí, siempre me ha apasionado eso. Eso es lo que hago diferente a la música. Muy interesante, maravilloso. Bueno, maestro, ya nos ha contado que pues empezó en la música desde niño, con su papá, con mi maestro, su hermano, que también le mandamos un saludo muy especial al maestro Julio Noguera, que fue quien nos unió en nuestras vidas. Pero ya como es ese momento de tomar la decisión de decir, bueno, voy a dedicar mi vida a eso, a la música, ¿cómo toma esa decisión y cuál es la respuesta de su familia al decirles que va a estudiar pues la música de manera profesional? Pues a ver, pues es algo, yo diría que muy típico. Nada espectacular, es algo más bien normal. Sí, somos una familia de músicos. De alguna manera, estoy recordando mi papá es lo que llaman, digamos en la historia de la música, que la han visto de pronto, lo que llaman el Kapellmeister, ¿no? Mi papá era un músico de capilla, el que tocaba la música en la capilla, además de profesor de música, pues él se hacía unos pesos de más tocando en las iglesias, ¿no? Entonces, también un poquito como él sí estuvo un poquito digamos, le costó mucho más, ¿no? Porque su padre, el abuelo, no estaba muy de acuerdo con eso, sin embargo, lo pudo hacer ahí en el conservatorio, etcétera. Bueno, en fin, realmente por él ve que el conservatorio es el lugar natural para entrar a estudiar, ¿no? Naturalmente los niños entraban allá, ¿no? Había muchos menos institutos que ahora, muchísimo menos, estamos hablando de los años 70, y entonces entramos allí. Julio entra primero al conservatorio, y él ya estudiando música empieza a enseñarme a mí. Yo tengo curiosidad, hay un piano muy malito en la casa, muy viejo, que es del abuelo, pero está muy dañado, muy desafinado, ahí mismo aprendimos. Julio ya tocaba, tenía una profesora en el colegio. Pero hablo de Julio es porque prácticamente Julio es el que me sienta al piano y me empieza a explicar y a ayudarme ahí un poco. Entonces, pues eso se va naturalmente y mi papá pues lo permite, ¿no? Es curioso que mi papá, nunca le pregunté, quién sabe por qué sería, pero yo tengo 4 hermanos, ¿no? Son mis 2 hermanos mayores, un profesor de la pedagógica, Carlos. Mi hermana es terapista, pero ninguno de los 2 es músico. Los 2 menores somos los músicos, los 2 menores, ¿no? Okay. Entonces, no sé mi papá por qué eligió, tal vez un asunto económico, no sé, no sabría, pero me mete a Julio. Y bueno, también tuvimos a alguien muy talentoso en el barrio, un músico empírico, espectacular. Los músicos empíricos son geniales. Qué músico tan bueno, una persona que tenía una voz increíble, y él era amigo de mi hermano mayor, curiosamente, pero qué sensibilidad artística de ese señor, qué voz tan linda que tenía, tocaba guitarra empírica, pero qué gran músico, e hicimos un grupo de música andina. Fíjate, antes de entrar al conservatorio hicimos ese grupo, yo era muy pequeñito, tenía por ahí 6 años y empezamos a hacer un grupo de música andina, en fin, eso lo arrancamos en la casa. Y él mismo, este muchacho, en esa época, ¿no? Increíble, ese William, lo recuerdo con tanto cariño porque qué músico. Él mismo empezó a hacer las quenas con tubos de PVC y empezaron a hacerlas con un vecino que teníamos y armamos el grupo con Julio. Julio finalmente se volvió después un quenista impresionante. Una locura, porque una de esa edad pues aprende muy rápido y todo, en fin. Bueno, ya. Y eso fue lo que le ayudó después para poder ir para Rusia. Muy seguramente, claro. Julio después de adolescente, Julio tocaba en los bares acá, menor de edad, se ganaba, pues nos ganábamos la plata con el grupo, pero lo que pasa es que los Aymaras, un grupo boliviano muy famoso acá, se peleaban a Julio, querían tener a Julio en el grupo de música andina. Julio siempre fue espectacular, él sí es talentoso. Ese Julio es una locura. Y desde el maestro también es talentoso en el piano. Yo soy trabajador.
Pero Julio es una locura, desde niño siempre fue así, ¿no? En fin, etcétera. El caso fue que, bueno, para no desviarme por lo de mi hermano, pero claro, lo recuerdo como mi educador musical siempre, presente por el grupo y todo. Yo aprendí a tocar guitarra, entonces lo acompañé, y en el colegio también hubo una influencia muy buena de un profesor de música increíble también. Allí aprendí a tocar bandola, aprendí música colombiana, había un festival de música muy bueno. Entré al conservatorio a los 7 años, me fue bien, sí, tuve una profesora de teóricas muy buena, hice una iniciación musical muy buena con ella. Para resumir ahí, para no demorarme tanto, pues el conservatorio fue una experiencia bonita en esos primeros años por esa profesora. Pienso que la parte teórica me fue muy bien, pienso que buenas bases teóricas por ella, de esa iniciación tan importante que es para un niño. Pero lástima, la parte después instrumental fue más difícil. Sí, yo empecé a estudiar piano en el conservatorio con un profesor célebre, muy conocido en esa época. Qué gran pianista Pablo Arevalo, qué gran persona él, una persona muy agradable, muy sociable. Pablo era una persona increíble, hablador y hablaba delicioso, muy querido, muy amable, pero infortunadamente él no le gustaba enseñar. Entonces uno, caramba, tengo que decirlo, no, perdí muchos años con él, qué pesar. Tanto así que me retiro de piano. Yo me retiro de piano y yo ya había escuchado mucha música. Julio es una persona melómano, sí, insisto en esa educación de mi hermano, que en esa época había una colección que se compraba y ahorraba para comprarla. Cada mes se compraba un disco con un librito, sí, que iba a ser una enciclopedia después. Esa enciclopedia está ahí en la universidad. También nosotros la completamos también y escuchábamos cada vez con un ansias cada disco que llegaba y hablaba de los compositores espectacular, de la famosa editorial Salvat española, ¿no? Sí, claro. Esa editorial española famosa, en fin, entonces, con Julio aprendimos. Mi papá ya tenía música, ya tenía discos allí, ¿no? De estos de acetato, algunos, pero esto era una colección de 100 discos, entonces casi que la terminamos. Me acuerdo que mi tío sí la terminó, que estaba mejor él, y allí terminábamos de escuchar la música, etcétera, pero nosotros nos encantaba naturalmente la música clásica. Teníamos ese grupo aparte, ese grupo de música andina, pero sí, llegó un momento en que yo entré en un conflicto porque yo iba al conservatorio con pereza por el profesor. Lamentablemente él no, para niños no era adecuado, etcétera, no le gustaba. Pero bueno, finalmente termina perjudicando a mucha gente. Yo me sentí perjudicado, después lo entendí, yo no entendía eso. Yo lo que creía era que yo no servía para eso, es lo primero que piensa un niño. Entonces yo dije, no, pues que yo no sirvo para esto. De pronto sirvo para el violín, y tenía 11 años cuando me cambio y me dijeron, si pasas la prueba puedes quedarte estudiando violín, porque eres la edad límite para empezar violín. Empecé con violín, pasé la prueba, tuve la suerte de pasar la prueba. Y entonces, sí, ahí para resumir, recuerdo tanto que ya había pasado la prueba, empecé el semestre y algún día me bajé en la 30 con 45, así como a ustedes les tocó, me tocaba, a esa época un niño podía coger un bus tranquilamente, sí, entre comillas, y yo llegaba al conservatorio solo. Después del colegio salí con el violín, me bajé y empezó una pedrea terrible. Me acuerdo, antes de pasar la 30, una pedrea terrible, uno se quedaba mirando ese nivel de violencia tan fuerte que hubo ese día. Me acuerdo, fue terrible. Me acuerdo que cada vez más hacia arriba, la 45, ¿no? Era normal cuando había pedrea, pero esta vez fue terrible. Yo vi algo muy, muy impactante, no lo olvido, ese día, me acuerdo muy bien. 11 años, ¿ves? Por la edad límite del violín, etcétera. Y cierra la universidad 1 año y medio. Dios. La universidad queda cerrada, yo sé que no toda completamente, pero sí la gran mayoría quedó cerrada. Sé que hubo muertos esa vez, estuvo muy fuerte, de los cierres de la Nacional fuertes, ¿no? Entonces, finalmente al regresar al conservatorio me dicen que no puedo continuar violín. Claro, por la edad. Por la edad, entonces que si quería seguir en el conservatorio, que tenía que seguir con piano. Entonces, y no me cambiaron el maestro, seguí con el mismo maestro. Qué infortunado, digo yo, pues porque se pierden los mejores años, ¿no? Claro. Increíblemente, y eso tiempo hubo que recuperarlo un poco después, más adelante, en fin, etcétera. Porque pues, cuando yo lo que quiero es graduarme del colegio y finalmente no seguir música, ni se me ocurría estudiar música porque yo pensaba que eso no era para mí absolutamente,
porque como había gente que tocaba mejor, la puerta de al lado era una profesora que era una fábrica de pianistas y yo no sabía qué era eso. Ay, y esa señora, hace poquito me la encontré incluso, siempre que la saludo la felicito porque ella es una fábrica de pianistas, es una persona totalmente dedicada a la pedagogía con una seriedad impresionante, en fin, otra cosa diferente, ¿no? Sí. Incluso tuve la suerte de trabajar finalmente con ella un poco, mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, finalmente duró, les voy a contar la anécdota para que se rían, duré más o menos casi 3 años, miren, sin hacer nada prácticamente. Fui demasiado juicioso en el colegio, en el conservatorio, y como que sientes que te desubicas porque no valió la pena. Yo decía, no, música tan bacana, me encantaba, yo sabía que me encantaba, pero si tú no eres para eso, pues no. Yo era claro que no insistía. Entonces conocí a otros amigos, gente muy interesante en mi barrio, pero también muy loca, ¿no? Gente muy loca, pero los quiero mucho. Pero fue muy bonito. Conocí a gente de grupos de rock muy buenos músicos empíricos. Terminé tocando rock con los amigos, pero todo lo hacía por hobby, ¿no? No sabía qué estudiar, quería estudiar física, o cosmología, eso no existía acá. Ya me gustaba mucho lo de la ciencia, pero pensaba que Colombia era un país muy subdesarrollado para tener un laboratorio de física interesante, en fin. Yo no me veía, yo estaba muy desubicado, andaba en un relajo terrible. Sí, la pasé muy bien, pero ¿qué pasa? Que Julio me manda Julio se entera, ¿no? Julio siempre más juicioso de Julio. Y el Julio me manda una postal y me dice, porque él sabe, estaba preocupado también, oiga, mi hermano no está haciendo nada. Sí. Entonces me manda una postal y me dice, Óscar, hay un profesor en la pedagógica muy bueno, ¿por qué no se deja escuchar de él? A mí ni se me ha ocurrido volver a estudiar. Y yo dije, güey, qué pesar el piano, pero yo no sirvo para esa cosa. Bueno, y estudié, me acuerdo que llegué a estudiar una sonata para piano de Beethoven, me acuerdo cuál muy bien. Llegué chicas, llego a la pedagógica un día, me preparé la sonata, repasé una que quería montar hace rato, yo tocaba desordenadísimo, no sabía cómo era tocar bien, pero con muchas ganas y pues con una habilidad motriz que tenía también y el oído, porque escuchaba música, en fin, llego al salón de Carol, uno entraba más fácil a la pedagógica. Antes entré, pregunté por el maestro Carol Bermúdez, sí, ese es el salón, y Carol estaba solo ahí en el salón. Y maestro, mucho gusto, es que quiero que usted me escuche. Y Carol, eso es un personaje, me dijo, sí, claro, sigan. Toqué la sonata de Beethoven y me dice, toca el primer movimiento. Y me dice, Carol, Óscar, ¿cuántos años tiene usted? No, maestro, 19 años. Óscar, hacer un pianista en Colombia, usted todavía puede ser pianista, me dice, todavía puede ser pianista usted, pero hacer un pianista en Colombia es la cosa más irresponsable. Así me lo dijo Carol. Me lo dijo en un sentido muy profundo. Él es una persona enorme. Estoy hablando de algo, de un personaje, de un concepto enorme. Obviamente a esa edad yo no entendía lo que me decía. Me quedó sonando, me lo dijo y yo me quedó sonando de todas maneras. Vi que era una persona que sabía mucho. Él se quedó hablando un discurso muy fuerte para uno que yo no entendía en dónde estaba. No estaba ni contextualizado. Uno llega descontextualizadísimo, sobre todo en el estado del arte, a estudiar música con las ganas más que sabiendo en dónde estás estudiando música. En fin, entonces, sí, Carol me dijo cosas como esas. Me dijo, Carol es una persona que se graduó a los 17 años, ¿no? En Berna, que estudia en París, gana un concurso en París, se fue a estudiar a Rusia, bueno, en fin, una locura de músico. Y él finalmente prácticamente renuncia a su carrera, ¿sí? Por algunos motivos personales que los respeto mucho, pero él es una persona enorme, tal vez de los músicos más grandes que ha producido Colombia. Se desperdicia su carrera, ¿sí? Respeto mucho también eso que él decide hacer. Y en parte lo entendí después de muchos años, porque sé que no había un ambiente como ecológico para una persona de ese nivel artístico tan grande. Claro. Y eso suena un poquito a pedantería y puede sonar fuerte, pero era verdad. Es decir, era una persona demasiado... es como tener un García Márquez y que infortunadamente llega a enseñar a un pueblito muy pequeño, donde no hay nada, algo así. Entonces eso hay que tener en cuenta, que él se vuelve loco también, si no... Él terminó estudiando otras cosas también, en fin, lo entiendo. Pero bueno, en ese momento me di cuenta que esa persona de pronto podría ayudarme. Él me dijo cosas muy fuertes, además, no quiero decirlas, pero las comprendí, las asimilé más adelante, cuando yo finalmente ingreso a la pedagógica por él, y él es el que prácticamente me lleva a la pedagógica a enseñar.
pero lo que aprendí realmente fue maravilloso. O sea, le agradezco a él tanto que casi que todo, haberme reciclado de alguna manera. Con ese señor, con ese nivel tan impresionante, es una cosa de unos niveles pero altísimos. Julio me contaba anécdotas, me decía: Oscar, imagínese que usted vaya a jugar fútbol a Brasil, me decía Julio, así me lo decía, hace años me contaba, imagínese que usted vaya a jugar fútbol a Brasil y se acuerden de cómo se juega fútbol en Brasil, cuando hay millones de jugadores de fútbol, ¿no? ¿De qué nivel? Me decía: Oscar, ¿se acuerdan de Karol Bermúdez en Rusia? De cómo toca piano, cuando todo el mundo toca piano y a unos niveles una locura. Y se acuerdan de las interpretaciones de Karol Bermúdez. Karol es una persona excepcional, es una locura. Le doy una visita, debe tener por ahí 80 y algo de años ya. Hace 2 años tocó con la Sinfónica en su retiro. Le hacen una entrevista muy bonita antes de tocar y fue con la orquesta que él debutó, dice, a los 11 años. Ay, que es con la que me quiero retirar, y se retira con la Sinfónica. Hace 2 años tocó ahí en la Tadeo con la Sinfónica, ¿no? Maestro, si le debe la visita, cúmplasela. No claro que sí, espere, no la postergue. Es que él no es muy sociable, ¿sabes? La verdad es que la preparo es porque por teléfono se le puede hablar casi ni nada. Tengo que caerle a la casa, pero se la debo, claro que sí. Él sabe que lo estimo mucho. Y que le debemos mucho en la pedagógica, de él casi no se habla, es historia patria. Y bueno, sí, cabe el caso más adelante. Les cuento, bueno, finalmente ahí para resumir, Karol me recicla con otro maestro que sale del conservatorio también con problemas. En fin, entre los dos me ayudaron mucho y les agradezco muchísimo. Para resumirte, claro, yo entré a la pedagogía por Karol Bermúdez, realmente. Y bueno, tuve la suerte de tener muy buenos maestros allí. Había gente muy preparada. Tengo recuerdos de muy buenos músicos, ¿sabes? De muy buena formación. Entonces yo me engancho otra vez con la música totalmente, ¿no? Termino tocando en el grupo de salsa de la universidad que le dirigía Victoriano Valencia, que creo que ahorita es director del departamento de música de la Javeriana. Que gran músico, compositor. Él dirigía en esa época la orquesta de salsa. Yo como tocaba bajo, me pidieron el favor, terminé tocando con ellos, toqué en la estudiantina, pero ya después, ¿no? Con Karol Bermúdez andaba muy ocupado y me tocó meterme al piano totalmente, ¿no? En fin, termino la pedagógica y me compro un piano. Puedo comprarme un piano ya bueno para estudiar. Sigo estudiando, he seguido recuperando todo el tiempo perdido, ¿no? que tuve, tratando de recuperar ya de manera autodidacta. Y finalmente me gradué en el 2018 en la maestría de la Nacional. Pero eso me alegra muchísimo porque es bueno, por casualidades de la vida, diosidencias, como lo queramos decir, pero puede volver a ese inicio, a ese me gusta la música, pero no sirvo, pero no era que no sirvo, sino que al fin descubrió que sí servía. Y me gusta también el ver esa persistencia, el trabajo. O sea, sí, pasaron muchos años, se perdieron muchos años y qué pesar, pero no importa, aquí estamos, seguimos adelante y ahora pues el maestro es un gran pianista. Yo fascinada cada que lo oigo, cada que puedo estar en algún momento escuchándolo, no, pues uno dice, ay, ojalá yo fuera como el maestro Oscar Noguera. Y eso me gusta también mucho porque Tatiana toca un poquito el piano, casi nada, o sea, muy poquito para lo que su merced toca. Y yo le digo, Tatis, hazle, mira que tú puedes, Tatis. Entonces, bueno, ha estado explorando por aquí, por allá, ha estado explorando también el tiple, pero a lo que hoy es, nunca es tarde para poder como luchar por lo que uno de pronto no sabe que le gusta. Pues, ay, Tamarita, gracias por las palabras, pero sí, digamos que pienso que sí lo puedes hacer, o sea, claro que lo puedes desarrollar, pero de todo esto que he aprendido, sí tiene que ser, o sea, no solamente es unas ganas, ¿ves? Sino una buena guía, ¿ves? Definitivamente tiene que alguien hacerse cargo de uno, porque si no, estudiar música, precisamente como es un asunto entre dos personas, ¿no? Un estudiante y un profesor, claramente tiene que ser como un coach, como un entrenador, y es un asunto muy personal, de una relación
de entrenamiento, como un entrenador todo el tiempo tienes que estar muy vigilante de tu alumno si un profesor realmente lo quiere hacer, y eso se logra, claro que sí, se pueden lograr cosas increíbles a cualquier nivel y en cualquier momento se puede desarrollar. Pero pienso que ahora, precisamente por ese ejemplo de Carol y de la universidad pedagógica que me dio esos profesores, que ahorita no están la mayoría, bueno, ahorita hay otras cosas, ha cambiado un poco la universidad, en fin, no importa. Quiero decirles que tengo ejemplos muy grandes de pedagogos, de maestros que realmente enseñan todo eso del universo del sonido, que es tan hermoso, tan lindo, que cosa tan universal y tan infinita que es el lenguaje de la música, ¿no? Pero entonces sí es una tecnología, lo que he aprendido es que es una tecnología, es una cosa que se aprende no de cualquier forma. Es un asunto muy específico, de una seriedad absoluta, de un compromiso increíble, precisamente porque es un asunto individualizado, ¿ves? No se puede enseñar en grupo estas cosas, es una tecnología, cada instrumento es un asunto demasiado específico, ¿no? Muy importante, de músculos, de micromúsculos, de movimientos pequeños, milimétricos, ya lo saben ustedes más o menos, ¿cierto? Entonces el maestro, si está y quiere, porque en Colombia es así, ¿no? Que lamentable, él se logra. Bueno, en general en todo el mundo, les tengo que decir, uno ha viajado y ha conocido muchas personas, conseguir un buen maestro es difícil en todo el mundo entero, ¿saben? Es complicado. Pues maestro, hay lugares usted donde dice algo súper importante, y es si el maestro está y quiere, y eso pues lo hemos vivenciado nosotros acá con Tatiana y María Alejandra. María Alejandra ha tenido unos procesos bellísimos con 2 únicos maestros que ha logrado tener, que es su primera maestra de flauta, Adi Buitrago, a quien le mandamos un saludo enorme, de la Casa de la Cultura de Cibaté, y luego llega a la pedagógica, y qué clic que hay inmediatamente con el maestro Julio, eso fue, mejor dicho, conexión a primera vista, y pues no, pues el maestro Julio es también un súper maestro que, o sea, tiene, aparte de todo el conocimiento habido y por haber, es esa voluntad de querer enseñar. No, Julio, claro que tú lo dices, pero yo sé que Julio es uno de los maestros célebres que hay en Colombia ahorita. Yo conozco muchos profesores anónimos muy buenos, tal vez como la profesora que tú hablas, que no la conozco, pero es que hay una cantidad, mire, es increíble la cantidad de profesores tan buenos que hay en Colombia. Para niños, es que tantos estudiantes que han pasado por la pedagógica que yo he visto, que es impresionante, mira, y qué labor tan grande que hacen. Pero conozco unas celebridades anónimas impresionantes, y mejor que sean anónimas. Pero lo lamentable es que es lo desorganizado que está todo el sistema en la educación musical, ¿verdad? Sin hablar de lo demás. Pero bueno, por lo menos en educación musical es mucho desorden, qué lástima. Sí, yo también me ocupo de entender por qué, como me pasó lo que me pasó, yo quería saber qué es lo que pasa, por qué no podemos, es el desorden que hay, es una cantidad de desorden, y de alguna manera somos responsables los músicos, y me lo decía Carol Bermúdez, yo soy responsable de cierta forma de eso, y éticamente, pues sí, yo soy músico, también debo tener alguna responsabilidad en eso. Carol lo decía, nosotros tenemos un problema de agremiación, no nos agremiamos, y tenemos, son células acá y cosas acá, sí, lástima, es mucho desorden, es un asunto muy desordenado, y el espejo donde más nos da pena mirarnos es Venezuela, porque Venezuela es un país que musicalmente es de primer mundo, es un asunto impecable, es un asunto donde lo resolvieron, se agremiaron precisamente y respetan a los niños, y la educación musical es una locura ya. Y nosotros no lo hemos superado, qué pesar, qué lamentable, eso sí, hago esa crítica, porque los mismos venezolanos me lo decían, por que no lo diga yo, decían los venezolanos, chamo, yo hablaba con los maestrazos de allá en Grecia, chamo, pero los chamos de ustedes son más talentosos que los nuestros, decía yo, maestro, ¿qué quiere decirme? Maestro, pero me decía que con tan poquitas clases y cómo lo hacían, me decía, es que no, con ese desorden que tienen ustedes, él se impresionaba cómo lo hacíamos también, de alguna manera, cuando ellos están tan organizados, ¿no? En fin, sí. ¿No? Y la fórmula no es difícil de descifrar ni nada, eso no tiene ningún problema, es un asunto de organización, ese es el problema.
Sí. Entonces, lamento lo de Batuta, eso fue lamentable, más que un éxito, eso fue algo lamentable, lo tengo que decir, lo tengo que denunciar. Mire, lo que queda ya no queda prácticamente nada, y con unos maestros de unas celebridades que no eran los directores, eran los que estaban trabajando con los niños, que los conozco, y eso que los poquitos que conozco, ¿no? Porque he conocido muchísimos que la mayoría han pasado por la pedagógica, pero qué maestros tan célebres, es una locura de profesores, pero en condiciones que no se pueden, por el desorden que se queda y por la burocracia que también la hay en la música, claro que sí. Batuta fracasó, bueno, en fin, son críticas que debo decir, es el estado del arte, es la realidad, y a mí no me gusta decir, pues es mejor llamar las cosas por su nombre para que podamos entender un diagnóstico adecuado, ¿no? Etcétera, claro. ¿No? En fin. Sí, así es. Es un trabajo arduo que, pues, no sé, el caso de mis otros compañeros que estén estudiando en este momento en la pedagógica, pero por lo menos mi deseo, y entré allá precisamente porque sabía desde un principio que quería enseñar lo que a mí me habían enseñado, que quería transmitirlo. Tuve muchos maestros antes de entrar a la pedagógica, tuve muchos maestros egresados de allá, entonces yo decía, yo quiero ser así, yo quiero ser como ellos, y vivíamos pues también mucho porque empezamos nuestros procesos musicales en un municipio, en Cibaté, luego estuvimos en Soacha, ya ahorita en Bogotá ha sido los últimos años, entonces digamos que vivimos mucho eso de la burocracia, de la desorganización, de que a veces el maestro tiene muy buenas ideas, pero la alcaldía no las apoya. Entonces, pues yo quería como contribuir un poco a eso, y por eso principalmente estoy en la pedagógica, porque pues me interesa mucho aprender la música, pero más que eso me interesa mucho poderla enseñar y poderla transmitir, y pues yo decía que mejor que salir preparada y de una vez con esas bases musicales y también pedagógicas. Entonces creo que por eso estoy ahí. Cuando en las clases nos preguntan a veces, ¿quién de acá quiere ser profesor de música? Yo soy de las primeras que levanto la mano, porque entré teniéndolo claro, que entraba porque quería ser profesora de música. Y bueno, maestro, me gustaría saber cómo ha sido su experiencia ya como profesor de la pedagógica, y si ha tenido algún estudiante con discapacidad como su estudiante de piano, o solo lo ha visto de lejos. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya como maestro? Bien, no he tenido ninguna experiencia con invidentes, no, ninguna. No, yo siento que lo puedo hacer, solamente que no se ha presentado. Siempre hay una población allí que manejaba una profesora que se llamaba Liliana Hernández. Ahora que sé que está el maestro Orlando, nos ocupamos de que en las reuniones de hace como 2 años confesamos, y les dije, no, confesemos que nosotros no sabemos. Liliana salió, ¿no? Que era la que tenía la experiencia un poquito. Pero en las reuniones de los profes hablamos de eso y decimos, bueno, confesamos que primero no sabemos hacerlo, pero que queremos tener como abrir como una digamos que una preparación, que tuviéramos algunos profesores, primero que tuviéramos la vocación de hacerlo y que lo que quisiéramos hacerlo. Entonces fue el maestro Orlando Betancourt, y él ha seguido aceptarlo y ha tenido la experiencia, y hemos venido viendo que la universidad tiene también sus servicios muy buenos. La pedagógica tiene muy buenos servicios de atención a ustedes, inclusive en eso, chévere, me parece muy interesante. Pero entonces en nuestro espacio académico mismo nos hemos ocupado de eso, ¿no? Entonces con Orlando, con el profesor Daniel Lozano también le pedimos información, hemos consultado algunas cosas sobre la lectura,
sobre todo para como ayudarnos. No lo queremos ver con mayor misterio de todas maneras, porque sí, sabemos que se puede hacer, pero sí, digamos, el misterio, digamos, sería sí la técnica, claro, es decir, la manera de cómo hacerlo para hacerlo entender, porque no hay lugar a dudas que lo van a hacer, que lo van a poder hacer, no tengo la menor duda que se puede hacer perfectamente. El problema es cómo dirigir la clase, ¿no? Cómo dirigir la clase, e incluso el programa no se cambia mucho, porque pues no, es que las capacidades fisiológicas son igualiticas, son idénticas, la mano es la misma y no hay ningún problema, es un asunto más de configuración espacial, de entender cómo ustedes manejan esto, que lo ignoramos totalmente, pero estamos tratando de entenderlo, y también para suplir el asunto de la lectura, ¿no? Entonces, eso últimamente que he tenido contacto, ya que coordino el área un poco, entonces toqué el tema con los profes, pues bueno, escojamos los profesores que quieran manejarlo, etcétera. Entonces, bueno, estamos como en esos primeros pasos, un poco atrasados, siento que estamos, pero me ocupé rápidamente de eso. Dentro de las reuniones de la coordinación ha sido un tema muy tratado. Durante el semestre pasado lo tratamos totalmente para atenderlos a ustedes de la manera más adecuada, ¿ves? Sin volverlo un asunto tan especial, porque no, vuelvo y repito, fisiológicamente es más de cómo se dirige la clase, ¿no? Cómo dirigirla, cómo podernos comunicar con ustedes para entender ese mundo, ese universo de ustedes espacialmente diferente, por lo menos que lo ven desde una perspectiva diferente, lo diría yo, que es una perspectiva simplemente diferente para entender esos casos. Entonces sí lo seguiremos haciendo, estamos aprendiendo muchísimo. Me interesó en Terceiza para confesar que no lo hemos hecho de la mejor manera, no estábamos tan preparados, pero que claro que sí hay profesores con vocación, hemos tocado el tema y queremos trabajarlo porque sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas. Y más que todo, profesores, pienso que no solamente, claro, tú no vas a salir profesora para tu población nomás de invidentes, no, por supuesto que no, pero también es muy adecuado para que trabajes con ellos. Entonces tenemos que mejorar mucho. Como apuntarle a ese aspecto, ¿no? De que se habla mucho del tema de la inclusión, pero a la hora de ya abordarlo se presentan muchas cosas, ¿no? Y es, sí, inclusión, bien, pero ¿cómo lo hacemos? No lo sabemos, necesitamos herramientas, o sea, que de acá nos quede como hay que seguir trabajándole desde la parte profesional, desde las directivas, para que cuando lleguen esos estudiantes, cada vez haya maestros un poco más preparados a cómo me enfrento a esta nueva realidad que me llega a mí, porque realmente, maestro, no es tan difícil, es más como el dar ese primer paso y mirar cómo lo voy a hacer. Y pues yo lo digo desde mirar las clases que le dicta el maestro Orlando a María Alejandra, que son maravillosas. Y bueno, pues él había tenido algunas experiencias con otro tipo de población totalmente diferente, porque no era discapacidad visual, sino era autismo, entonces era algo distinto, pero es como varias cosas, son como varios factores. El uno, yo como docente, ser capaz de arriesgarme y decir, sí, asumo el reto. Y pues habrán otros maestros que definitivamente no se atreverán a asumir ese reto. Un segundo aspecto, pues que haya como esos conocimientos. Entonces, está la parte de la tiflología, que puede ayudar un poco para poder de pronto dar algunas pequeñas soluciones. La parte técnica del piano, pues esa sí la tendrá que resolver el mismo maestro, que es lo que hemos visto con el maestro Orlando, que él va ingeniando estrategias en el momento en que tiene que resolver. O sea, ya lleva muchas cosas, pero él se ha dado cuenta que a veces trae una clase preparada y en el medio de la clase se van dando otras diferentes. Entonces es como el siempre estar abiertos a los nuevos retos, diría yo.
Sí, tiene razón. Por eso confieso, o sea, siempre digo, me gusta hablar con sinceridad. Con sinceridad, sí, aunque suena un poquito duro, pero me gusta porque ahí partimos de una realidad, ¿no? Es como también, yo no soy un gran pianista, creo que soy un buen músico, en la universidad hay grandes pianistas, hay muy buenos maestros, muy buenos pianistas, por fortuna mejor que yo, mucho mejor que yo, gente más preparada, con procesos más normales. Soy un trabajador, lo hago lo mejor que puedo. Eso sí, lo hago con todo el trabajo y con todo el empeño que pueda como profesional, pero para decir también las cosas honestamente, ¿no? Pero en cuanto a este tema, sí, claro, con el maestro Orlando, tiene una vocación increíble. El maestro Orlando es una vocación, uno de los profesores que yo admiro así, impresionante, y esas personas valen oro. Entonces precisamente con él hemos estado buscando información, y no tan fácil que es encontrar información hoy en día sin volverlo, como digo yo, por decir algo, un misterio, ¿no? Nada, ustedes lo pueden hacer perfectamente, es el lenguaje, nosotros tenemos que aprender a manejar ese lenguaje bien para guiarlos, para que ustedes lo hagan de la mejor manera posible. Y la universidad, de los plus de la universidad me gusta eso, que se preocupa por ese tipo de cosas, tiene su instituto allá en la 72, ya armado, un laboratorio increíble, que lo conocimos también, lo conocimos por el tema, porque lo ignorábamos totalmente, y por lo menos sé que tenemos la mejor disposición para atenderlos, por supuesto, es una población bienvenidísima. Y además por la condición auditiva de ustedes es fenomenal, es casi envidiable también. Entonces se les va a facilitar también, tienen una facilidad increíble, precisamente por ese desarrollo auditivo que lo desarrollan tan sensible. Eso nos crea inquietud también, mucha inquietud. Entonces estamos en eso, sí, claro que sí, estamos en ese proceso. Eso va a ir mejor. De mis propósitos de la coordinación es que el piano no se vuelva un problema, porque uno de los asuntos, digamos, ¿cómo lo diría yo? De mi revancha pedagógica, a pesar de lo que me pasó a mí, es digamos, no haber quedado resentido por eso, sino lo contrario, como que es devolverles el favor a la universidad. Mire, claro. Quiero hacer que el piano es un asunto tan importante, tan básico. Mira, sobre el piano está fundado un programa. El piano es todo en el programa, en cualquier instituto de estudios musicales el piano lo inventaron para eso precisamente, es que fue creado para eso. Estoy descubriendo el agua tibia, pero es para que le demos esa importancia, pero también esa manera de que se acerquen adecuadamente a él, porque infortunadamente otra de mis labores en la coordinación es esa, que se logre que lo hagamos de la mejor manera posible para los adultos, el piano, que lo pueden hacer perfectamente, porque es una herramienta espectacular para entender la música. Lo primero es para comprenderla, pensar musicalmente en el piano. El piano te hace pensar, te entra al universo musical realmente sonoro para entenderlo, ¿no? Es el instrumento ideal para eso. Entonces, bueno, estamos en eso. Sí, todo siempre con un sentido pedagógico, pero altísimo, hay una palabra también trillada de pedagogía, que sí, que pedagogos, pero no, eso es un asunto muy específico. A mí me apasiona mucho eso. Es un asunto muy técnico, muy bien hecho. Mi hermano es maestro. Claro que sí, pero wow, es una persona que sabe cómo hacerlo, tiene la llave, entiende muy bien eso. No más, qué bella persona y lindísima y queridísimo, mi maestro era queridísima persona. Ustedes conocían a Pablo Arevalo, pero qué belleza de persona. No me enseñó nada. Qué pesar. Por eso, en ese sentido, tenemos que ser honestos también. No, sí, ¿quién me enseña realmente? ¿Quién lo hace realmente? No me importa ni cómo seas, en últimas. Queridísimo, ¿no? Me acuerdo una anécdota de Julio en Moscú que cuenta. Julio cuenta muy pocas anécdotas allá en Moscú. Pero me acuerdo una vez que me contaba que su maestro le pidió la partitura. La primera clase le pide la partitura. Y Julio no se la entrega porque le dice que no se la sabe de memoria. Y le pregunta al maestro, ¿de dónde es usted? Colombiano. Y dice, váyase para Colombia. Y atrás una fila de cubanos y de flautistas y de niños impresionante. Como le digo yo a los estudiantes de la pedagógica, adivinen qué hizo mi hermano. ¿Se fue a hacer una carta a la administración o se puso a estudiar? Entonces,
no, al maestro, no necesariamente tenemos que ser así, pero si es un maestro, por Dios, hay que ir a buscar la información. Con Carlos me pasó algo parecido. Carlos es una persona muy temperamental, yo lo adoraba, yo lo llevo como sea porque él tiene información muy valiosa y hay que buscarla también. Entonces eso también hay que tenerlo, ¿no? Bueno, cuento esa anécdota. Julio no les va a contar nunca. Bueno, maestro, esperamos no se meta en problemas por contar esa anécdota. Caramba, ¿no? Porque el maestro Julio estoy segura que va a estar súper atento y en primera fila a ver esta entrevista. Seguramente va a estar pendiente. Sí. Maestro, usted dijo que quería hacernos una pregunta. Uy, muchas, es que yo tengo muchas dudas porque, caramba, me quedo entrevistándolas porque soy ignorante totalmente del tema y se da la oportunidad de aprender, fíjense, desde la coordinación que estoy haciendo para fortalecer ese tema, para que estemos más preparados, no nos rajemos en ese tema más. Y pues porque se presta precisamente para la universidad, lo hace muy bien, siento, y para la música sienta muy bien este tema, ¿sí? Entonces, yo quería saber si, por ejemplo, desde esa condición realmente, cuando tú cogiste un instrumento por primera vez, por ejemplo, Tatiana, que cogiste un instrumento, si la parte auditiva es muy estimulante para ustedes, más estimulante tal vez, o ¿qué te llamó la atención de un instrumento? Sin conocer, digamos, la forma, solamente que ustedes primero lo oyen, sin haberlo cogido, digamos, tocado. Cuéntame un poquito de eso, me crea curiosidad, ¿no? Sí, no, sí, claro, es como lo primero, como el sonido. Yo dije que yo quería una guitarra porque en esa época donde más teníamos contacto con músicos era en las misas, y pues en esa época lo que más sabía era que llegaba el cantante con su guitarra y a mí me gustaba mucho cómo sonaba, cómo la hacía sonar a esa persona. Entonces yo decía, es que yo quiero tocar guitarra y quiero ser como tal persona, así como la toca tal persona. Entonces como que esa sonoridad auditivamente me fue llamando mucho la atención, y ya después cuando ya la empecé a aprender, a aprender el instrumento, pues me fue llamando la atención como me iban explicando el profesor, y mira, así como está sonando, así debe sonar el acorde, así está perfecto. Si no lo escuchas así es porque algo está fallando en la posición, en tus dedos, o tienes alguna cuerda desafinada. Entonces como que todo eso me fue llamando la atención. Ajá. Y perdóname, es un asunto de curiosidad, perdón. ¿Qué imagen acústica te llega de la guitarra cuando la escuchas por primera vez, o en las primeras veces que escuchaste? ¿Qué imagen? ¿Cómo puedes describir eso, esa sensación de escuchar una guitarra que te impacta al comienzo, sobre todo? Pues como una sonoridad muy brillante, como agradable, como alegre. Sobre todo eso, como algo muy, muy brillante, que todo el tiempo estaba sobresaliendo. También a veces como que la sentía no solo como las cuerdas, sino como si de esas mismas cuerdas saliera un tambor. O sea, esas eran como las primeras sensaciones. Qué interesante, ¿eh? Bueno, para uno tiene mucha curiosidad. Y María Alejandra, por ejemplo, tú te enteras, por ejemplo, de la flauta, ¿cómo? A ver, voy a hacer esa pregunta, no sé, perdónenme, pero soy honesto. ¿Cómo supiste que era un instrumento de viento? ¿O lo entendiste desde el comienzo? Sí, bueno, pues digamos que yo lo entendí desde un comienzo. Digamos, mi historia con la flauta es que cuando yo empecé en la música, inicialmente pues lo que yo quería era cantar. Yo no quería saber nada de ningún instrumento, yo solo quería cantar. Pero el primer año
donde entramos era una academia de música y el profesor nos exigía que sí o sí uno tenía que tocar. Incluso decía, el primer instrumento que usted tiene que tocar es la guitarra. Yo ahorita cuento esta anécdota en la universidad y les da mucha risa y dicen, pero ese profesor, ¿qué le pasaba? Porque decía, yo le decía, no, profe, pero es que yo quiero tocar acordeón. No me importa si usted quiera tocar acordeón, batería o lo que quiera tocar, pero lo primero que tiene que tocar es la guitarra. Y ya de ahí para allá lo que quiera. Y a mí no me fue bien con la guitarra, no me gustó, me dolían los dedos. Y yo no quiero tocar guitarra. Entonces estuve explorando entre varios instrumentos y uno de esos fue la flauta dulce. Entonces pues desde ahí ya digamos que tenía una relación, no directamente con la flauta traversa, pero sí ya con la flauta y ya sabía pues que era un instrumento de viento. Luego, al poquito tiempo, una amiga que teníamos en ese entonces que trabajaba en la Luis Ángel Arango nos invita a uno de los conciertos que hace el Banco de la República y era precisamente con un flautista, creo, si no estoy mal, que era japonés. Entonces vamos allá, pues en ese momento ignorantes del tema, estábamos apenas empezando, entonces como que lo único que conocíamos era la flauta dulce y ay sí, qué chévere la flauta. Cuando llegamos y era una flauta traversa, pero pues igual yo desde que empezó el concierto pues empecé a escuchar y a entender pues que lo que salía era aire, que el sonido era producido a través de aire. Y pues la verdad no me puse como a pensar mucho en eso, en cómo era, en cómo funcionaba, sino simplemente me gustó mucho. Desde un principio me cautivó y yo dije, uy, qué chévere. Y luego en Cíbate, una amiga ya nos muestra, estaba estudiando flauta traversa ahí en la Casa de la Cultura, y entonces ya me presenta la flauta, pero no el sonido, sino ya el instrumento sí, como tal. Quiero saber eso, cuéntame cómo fue la primera vez que haces contacto con la forma del instrumento. Pues fue bonito, digamos que para mí en ese momento era la primera vez que tocaba un instrumento de viento. Para mí lo convencional era tocar un piano, una guitarra, un tambor, cantar, pero un instrumento así como eso, no. Bueno, yo antes de eso había dicho que quería tocar violín, pero solo porque necesitaba escoger un instrumento para la academia en la que estaba aprendiendo, pero realmente yo no sabía a mí qué me gustaba. Entonces cuando ella me muestra la flauta, la verdad yo en ese momento no me acuerdo mucho del instrumento, pero sí me acuerdo que ella me lo muestra y me dicen es un instrumento de metal que se arma en 3 partes, que es muy alargado, y yo como que me hice esa imagen de una vez. Antes de ya empezar a tocarlo me hice como esa imagen de que es un instrumento muy alargado. Entonces si yo tengo que describirlo en este momento de alguna forma, pues mi sensación fue como coger la flauta de arriba abajo. Y yo, uy, sí, es muy alargado. Pero como que hubo un clic ahí en ese momento entre la flauta y yo. Y desde ese momento yo dije, yo quiero tocar la flauta. Y pues me parece curioso porque no la estaba escuchando, sino simplemente la estaba reconociendo. Y yo quiero tocar la flauta. Y ya desde ahí como que hice ese clic. Y luego la maestra María Olga Piñeros nos invita a un concierto que ella estaba haciendo de una recopilación de canciones muy antiguas de música colombiana, y allá estaba la flauta traversa y otra vez yo digo, yo quiero tocar la flauta traversa. Entonces ya ahí es donde entramos al curso de la Casa de la Cultura de Cíbate, y mi maestra me dijo casi las mismas palabras que estaba diciendo el maestro ahorita. Yo te voy a ser muy sincera, yo no sé, yo nunca le he enseñado a una persona ciega, pero pues lo vamos a intentar, y si te gusta, genial, y si no te gusta, pues no hay ningún problema, yo no me voy a poner brava, seguimos siendo amigas, pero por lo menos lo intentas.
y pues por lo menos lo intentas, porque ya llevo 7 años, ya lo estoy estudiando de manera profesional. Va espectacular. Pero es la misma niña de Cibate, ¿sí? Sí, es la misma. Sí. Tan bonito eso, porque ese acercamiento de las dos, pregunto eso porque uno, imagínense, uno se enamora del instrumento muchas veces de la forma, de cómo lo ves. Sí, claro. Yo me acuerdo de niño que me gustaba tanto el violín. Yo miraba un violín y me parecía tan hermoso el violín. Me decía, sí, claro, la sonoridad, obviamente, sí, claro, pero miras el instrumento y también uno de niño se enamora de la forma del instrumento. También era la pregunta, entonces de alguna manera ustedes también, tú coges el instrumento y te gusta, ¿no? Sí. Te decides. Tati, ¿a ti cuál te ha gustado más al tocarlo? No al escucharlo, sino al tocarlo. Al tocar el tiple. Ajá. La forma del tiple me parece muy, muy chévere, como que me enamora. Uh-huh. Ajá, sienten las vibraciones más cerca, más deben sentir algo mucho más profundo que uno, ¿no? Y sabes qué me ha dicho del olor, que el tiple dice es que me encanta porque ya lo tiene hace casi un año, creo, y dice sí, ya va a cumplir un año. O sea, el de este tiple es nuevo, me lo regaló el luthier Pablo Hernán Rueda. Y pues recién llegado se le sentía muy fresco el olor de la madera. Ajá. Pero esta es la hora en que el olor no se le va. Cuando está en cierto momento, y cuando de un momento a otro, y yo, ¿qué huele? Ajá. A tiple, digo yo, huele a tiple. Y ya voy a cumplir un año con él y el olor no se le ha ido. Bueno, maestro, le cuento que con usted se habla muy bueno, pero tenemos que terminar el programa, entonces... Que no sea tan aburrido. No, para nada. Ha sido maravilloso poder escuchar sus experiencias desde niño y saber que desde esa realidad difícil en algún momento cuando se enfrenta al yo qué estoy haciendo, para dónde voy, quiero estudiar una cosa, quiero estudiar otra, pero... que después la disciplina lo lleva a donde está en este momento, a hacer... Y la buena guía, no olvides, también es la buena guía. Sí, gracias. No solo las ganas nos sirven, sino que es algo muy, porque, claro, solo con las ganas, perdona que te interrumpa, pero es muy importante romper ese mito de que todos podemos enseñar solo porque tenemos buen corazón. Fíjate, lo organista que fue tu maestra, a ver, voy a intentarlo sin saberlo, porque por la condición tuya, eso me parece muy valioso, ser muy honesto, es un asunto de honestidad, ¿eh? Y no todos tenemos la vocación, eso hay que entenderlo bien, no importa, nosotros tenemos que tener esa vocación, pero sí podemos desarrollarla y tecnificarla, mejor dicho, que es lo que nos sacará del subdesarrollo musical finalmente, porque no es por falta de ganas ni de talento, ¿eh? Es solamente por un asunto de lograr lo técnico, tecnificar, de respetar esa tecnología que hay, que ese conocimiento lo hay acá en Colombia, pero tenemos que organizarlo y que no todos lo tenemos que aceptarlo. Es decir, la mejor evaluación para mí de un profesor será mi alumno, no es que me hagan unas preguntas a mí, perdóname, no, qué pena, yo soy de los que escuchen a mis estudiantes. Esa es mi evaluación. Perdóname el pequeño paréntesis. No, pero estuvo muy bien porque es el mensaje que nos dejas, maestro, a las personas que hoy estamos nosotras acá en esta mesa de trabajo y a nuestra audiencia de una visión sincera, una visión que nos lleva por un camino diferente a lo que hemos escuchado en otros momentos, pero que es supremamente importante y necesaria para poderle dar pues como esa organización a la música. Bueno, antes de terminar, quiero contar una experiencia muy chiquitica, y es como conocimos al maestro y fue como mi pianista acompañante, pues ya que su hermano es el maestro de flauta de la cátedra de flauta de la universidad. Entonces cuando tenemos los recitales, pues él es el que nos acompaña a los estudiantes de su hermano. Entonces así fue que lo conocí. Ya después me enteré que era el coordinador
del área de piano y yo, qué chévere. Pero primero fue mi pianista acompañante ya por 3 semestres consecutivos. Entonces, antes de terminar, quiero dejar a la audiencia con un pequeño video del último recital que hicimos para que también puedan conocer esa experiencia que ha sido muy valiosa para mí, ha construido mucho en mi vida. Yo antes de entrar a la universidad siempre tocaba con pistas o en dueto con mi maestra, pero con un pianista en vivo, pues hasta que llegué a la universidad fue la primera vez que lo hice y ha sido muy edificante. El maestro me tiene muchísima paciencia, me ayuda todo el tiempo. Si algo se me olvidó, no me dice, váyase para Ciote, no, que me dice, bueno, no, tranquila, vamos a solfearlo juntos, vamos a recordarlo. Entonces, eso ha sido una experiencia muy edificante para mí, que también he aprendido mucho del maestro como acompañante y también ha sido como mi segundo tutor. Entonces, muchas gracias por eso y por eso quiero cerrar el programa con esta pequeña muestra. Lo que más educa es el ejemplo. Lo que más educa es el ejemplo. Y sé que lo vas a hacer por tus demás estudiantes también. Eso es. Gracias. Obviamente con el ejemplo, pero no, un honor tocar con los estudiantes de mi hermano. Un honor. Para mí, Julio, es increíble el respeto que le tengo a Julio. Y lo mismo, sus alumnos hablan por él. Esa es su evaluación. En todo Bogotá. ¿Y cuántos años lleva? Así es. Espectacular. Así debemos evaluarnos cada uno, ¿no? Así es. Gracias bueno, maestro, por esas palabras tan bonitas. Y a ustedes muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado en este rato tan ameno de charla y nos despedimos. De este nuestro programa, que esperamos que nos sigan acompañando en todos nuestros capítulos de Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Todos por la inclusión.